Hola amigos, bienvenidos a Seculorum, bienvenidos a nuestra reflexión de este domingo. El Evangelio de Marcos nos introduce hoy la actividad pública de Jesús y el comienzo de su predicación. Comienza con una referencia temporal, cuando arrestaron a Juan. El Bautista ha sido retirado de la escena de una forma violenta e injusta. Hasta ahora, incluso después del bautismo de Jesús, Juan había seguido predicando y bautizando. Solamente cuando Juan sale de la escena, toma Jesús la iniciativa. Sin embargo, ambos actúan lejos del ámbito del templo y de las autoridades religiosas. Más bien, ambos han roto con el judaísmo oficial. Aquí Marcos no da detalles del motivo ni de las circunstancias del arresto del Bautista, pero solo las autoridades, ya sea las religiosas o las políticas, podrían haber llevado a cabo una acción represiva y violenta de arresto hacia Juan. El evangelista da por hecho que Juan no volverá a la escena, no retomará su actividad junto al Jordán. Ahora es Jesús el que va a seguir adelante con los discípulos que la desaparición del precursor ha dejado huérfanos. La siguiente referencia que nos da el Evangelio de Marcos es de tipo geográfico. Se marchó a Galilea. Ya nos había dicho antes que Jesús había venido de Galilea para ser bautizado por Juan. Entre la referencia anterior y esta, Marcos nos presenta a Jesús en una situación de desierto permanente. A diferencia de la versión de otros evangelistas, en Marcos, Jesús no pasa por un desierto concreto, sino que su vida se enmarca en un desierto permanente, en una larga etapa de éxodo en el que va a conducir al nuevo pueblo de Dios a una nueva tierra prometida. Galilea es una región alejada de Judea y abierta al mundo y a las costumbres de los paganos. Quedémonos con la idea de que es el lugar abierto al mundo, pues su significado está relacionado directamente con la universalidad de la misión y del mensaje de Jesús. Ese va a ser el lugar habitual de la actividad pública de Jesús. A proclamar el reino de Dios. A esto es a lo que Jesús va a Galilea. Si el evangelista nos había dicho antes que Jesús había venido de Galilea para ser bautizado, ahora evita decir que regresa a Galilea. En su bautismo ha habido una especial manifestación de Dios, en la que ha sido proclamado como hijo y siervo, y en la que ha recibido la unción con el Espíritu Santo. Esta vez Jesús va, pero no regresa a Galilea, pues acude a su región como ungido de Dios, como enviado, es decir, con una misión concreta. Jesús no vuelve a su vida de antes, a su vida privada. Más bien Jesús comienza ahora a realizar aquello para lo que Dios le ha enviado. La experiencia de su bautismo ha marcado un antes y un después en su vida. Jesús ya no vuelve a su Nazaret, como el hijo de José y de María, sino que va a Galilea como el Mesías, el ungido de Dios que predica la buena noticia en su nombre, una buena noticia abierta al mundo, en una misión también universal. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed la buena noticia. Decía, es el mensaje que Jesús repite una y otra vez, en uno y otro lugar. No lo dijo en una ocasión ni en dos. La forma de exponerlo el evangelista le da un matiz de continuidad en el tiempo. Era lo que Jesús decía en todo tiempo y lugar. Convertíos era el mensaje de Juan. Era también el mensaje de los profetas. Convertirse es acoger lo nuevo, abrirse a lo que trae Jesús, superar el judaísmo existente y dar el paso con Jesús a una realidad que nace de él, pero que lo transforma en una realidad completamente nueva. Convertirse es reconocer esa nueva realidad y mostrar su adhesión a ella. Esa novedad es el reino de Dios.
El nacionalismo había convertido la esperanza mesiánica más en una acción política de liberación del yugo de los romanos y de la restauración de la monarquía en la dinastía de David que en un acontecimiento religioso. En el desierto continuo, Jesús supera la continua tentación de complacer ese deseo de poder en su pueblo. En efecto, el plazo se ha cumplido y la esperanza que anunciaron los profetas se hace ahora realidad en Jesús. Pero el reino de Dios viene como acción de Dios, como acción transformadora, pero no de una dimensión política, sino de la integridad más profunda del ser humano. Dios nos da la libertad, la salvación. Dios nos dice que nos ama y eso hace posible el reinado de Dios, el ejercicio de la justicia y de la paz. Abrirse a esto es convertirse. Comienza por una actitud personal, pero esa lleva consigo una dimensión social y comunitaria que se da a la par con la anterior. Esta va a ser la misión que Jesús acaba de comenzar. El anuncio de la llegada del reino es compendio y síntesis y la clave para interpretar todo cuanto Jesús dirá y hará. Junto al agua del Jordán, Jesús se hizo con los discípulos de Juan. Junto al agua del lago de Galilea, ampliará el grupo con los discípulos que él vaya llamando. Los hermanos pescadores son el primer caso en la obra de Marcos. La llamada de Jesús no es para un tiempo, es definitiva para siempre. Por eso dejan atrás todo lo anterior. Quienes son llamados comienzan con él una nueva vida. Pescadores de hombres será ahora su nueva función. El seguimiento de Jesús se da para servicio a los hombres. Es la misión. El Padre la encomienda a Jesús y Jesús involucra a otros en lo mismo. Los llamados participan de la misma misión que procede de Dios, proclamar el anuncio de la buena noticia y de la llegada del reino de Dios. Pues ojalá que nosotros también nos empeñemos en esta tarea. Que Dios os bendiga. Nos volvemos a encontrar aquí, si Dios quiere, el próximo domingo. Hasta entonces, gracias.